Ezequiel 37. Leemos así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os haré cubrir de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Último versículo. Pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Último versículo de Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ahí dejamos la lectura. Deuteronomio 4:31. Oramos, mis amados hermanos, y le damos gracias a Dios. Buen Dios y Padre, buen Dios, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios. Señor, aunque los grandes, Señor, pensadores políticos, Señor, y ricos y poderosos en esta tierra te nieguen, hay un pueblo, Señor, que cree y seguirá creyendo en ti, a pesar de las, Señor, multitudes de problemas y situaciones que, Señor, enfrentamos día con día. Pero, Señor, sabemos que de ti viene la fuerza, y que de ti viene la ayuda, y que de ti viene el socorro. Hoy venimos a ampararnos a tu mano, Señor, de gracia, a tu mano de poder, y hoy venimos a pedirte tu bendición hacia nuestras vidas. Que en esta preciosa hora tu palabra venga a nuestras vidas, Señor, y cobre ánimo y cobre fuerza en nosotros a través de tu Espíritu Santo, que está en nosotros y en medio nuestro. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Yo hoy quiero hablar bajo el tema Israel
el milagro y señal para todo el mundo. Israel, la señal y milagro como señal para todo el mundo. Es algo que nosotros debemos de entender en esta parte. Escuchaba a un judío en esta semana hablar de lo que ellos están pensando y están esperando que suceda en Israel, su tierra. Hay mucho movimiento, hay muchos sentimientos encontrados en Israel. La guerra que pues se ha desatado, que se ha controlado, pero todavía sigue. Hamas, que todavía sigue enfrentando, y que de una manera Israel no ha parado todavía hasta eliminarlos. De una manera Irán se ha debilitado, ya que Irán y con otros, lo que fue Egipto, que eran los que proporcionaban a estos grupos terroristas su apoyo, de una manera han quedado debilitados ante el combate y el acecho de Israel con lo que pasó hace un año aproximadamente. Entonces hemos notado que todas estas podemos llamarle cumplimientos de la profecía que ha venido en dirección a Israel, no solamente ha afectado su nación, ha afectado su condición de vida, su economía, su política, sino que también ha afectado a todo el mundo. Porque cuando hablamos de Israel estamos hablando de cumplimientos proféticos que traerán cambios al mundo entero. No solamente a Israel, sino que también traerá cambios, hermano, no solamente Europa, sino también a centro, sur, hermano, y todas las islas y lo que son los continentes. Los problemas que traiga o llegue a Israel resonarán en todo el mundo. Entonces no estamos fuera. No estamos fuera del paquete, estamos dentro del paquete. Nosotros estamos en la misma jugada, solo que con diferente perspectiva, diferente ángulo, pero estamos dentro de la jugada. Así que no podemos descartar ni quitar del dedo del renglón que lo que está pasando en Israel no me interesa a mí. Me tiene que interesar porque yo estoy dentro de la jugada, como iglesia, como hijo de Dios y como creyente, hermano, en el Señor. Entonces es interesante pensar en lo que para nosotros hoy es este tema. Este judío dijo de que están esperando 7 profecías que se cumplan en este año, aparte de la que ya se ha venido cumpliendo, y es de que una vez más suceda un gran éxodo de judíos de todo el mundo y puedan llegar a Israel como nación. Hay muchos judíos que han nacido en diferentes países, en diferentes naciones, que Israel de una manera les ha abierto la puerta para que regresen como pueblo hacia ellos. Y eso ha surgido, hermano, por ya muchos años, y eso ha traído grandes éxodos de judíos, y se espera que en este año haya un gran éxodo para que puedan regresar otra vez a su tierra. Ahora, también ellos están con la expectativa de la guerra de Gog y Magog. Ese es otro punto que los está haciendo pensar de que va a llegar un momento donde Israel enfrentará todos sus enemigos que tiene alrededor, porque Israel tiene muchos enemigos, tiene varios enemigos, y uno de los grandes problemas que Israel va a enfrentar en el futuro es la guerra de Gog y Magog. Esa es una de las profecías que se tiene que cumplir, que todavía no se ha cumplido, y es una de las guerras donde enfrentarán en el monte Megido, que se conoce como la guerra bíblicamente del Armagedón. Entonces hay una guerra ahí que se va a desarrollar grandemente, prácticamente, y eso es lo que esperan ellos. Otra profecía que ellos esperan es la venida del Mesías, porque ellos todavía no, para ellos ha llegado el Mesías. Nosotros bíblicamente sabemos que el Mesías ya vino, que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces entendamos que ellos todavía están esperando esa profecía del Mesías. Otra profecía que ellos
están esperando y que suceda en este año, el 2025, es que se restaure una vez más el templo para poder adorar a Dios. Que es una profecía que bíblicamente para nosotros como iglesia es un tiempo, hermanos, señalado de parte de Dios como uno de los cumplimientos fuertes, donde el anticristo se revelará a no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Recordar que el conflicto que hay entre los árabes y entre Israel es muy grande. Ellos no pueden edificar su templo donde se edificó el primer templo, que fue Salomón, porque ese lugar lo ha tomado los árabes, los musulmanes, y ahí tienen ellos un lugar de adoración, que esa tierra no les pertenece a ellos, pero ellos la tomaron cuando hubieron cruzadas y hubieron cambios y hubieron guerras y conquistas. Cuando Israel había sido sacado de su tierra, muchos se apoderaron de esa tierra y entre ellos quedaron los árabes, y esa tierra quedó en la propiedad de ellos, aunque no, originalmente no es de ellos, pero ellos luchan y pelean por ello, porque creen que ahí no solamente tienen memoria ellos de su profeta Mahoma, y por eso que ellos luchan por ese lugar, que es un lugar sagrado para ellos. Entonces es algo bien difícil soltarlo, que eso ha traído grandes problemas y pleitos, y esa es la razón por la que ellos no han podido edificar su tercer templo, los israelitas, en ese lugar, ni tampoco se les es permitido. Ellos solamente visitan la última, o se puede decir una de las murallas de lo que fue el templo, en la muralla occidental, para ellos poder acercarse, que eso es lo que más se puede ver y notar, donde ellos van y hacen sus oraciones y donde van y claman a Dios. Aunque ya en este año que pasó, 2024, se dio la oportunidad que no había para los israelitas entrar a ese lugar, que para ellos es muy sagrado, y que los israelitas no podían entrar a ese lugar. Hoy ya pueden ellos entrar a cierto lugar. Eso quiere decir que está ya entrando, ya se está cumpliendo esa parte profética, que en cualquier momento ellos dicen: llegaremos a un acuerdo de paz y se edificará el templo. ¿Cómo? Eso está puesto por Dios. Dios pondrá una persona. Se ha hecho grandes esfuerzos para que lleguen a la paz, y para que todo eso pueda arreglarse y todo lo que está por cumplirse se cumpla al pie de la letra. Pero para entender un poco de lo que yo estoy hablando y de lo que quiero terminar hablando, hay que regresar a la historia y entender parte de lo que ha sido el sufrimiento de este gran pueblo, que para nosotros es como el ejemplo a nuestra vida espiritual, y es Israel. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento hablamos de un pueblo y su nombre es Israel, y que de ahí ha partido todo lo que para nosotros es nuestra fe, nuestra creencia al Dios del cielo. Entender que de ahí es que viene el Mesías, y de ahí salió el Salvador del mundo. Entonces, para nosotros como iglesia nos interesa saber de Israel, y para poder entender un poco de lo que está pasando y de lo que va a suceder, necesitamos recorrer un poquito la historia bíblica y entender algunos puntos históricos que pienso que nos pueden ayudar mucho para poder entender lo que está pasando en la actualidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de esta parte, hay un punto importante en la historia, y se menciona de lo que es la historia de Masada, que fue el último sitio de la resistencia judía frente a la agresión de los ejércitos romanos en el tiempo de Tito Nerón. Me voy a ubicar un poco, cuando tomaron y destruyeron a Jerusalén en el año 70, se recuerda, ¿verdad? Entonces aquí hay un grupo de aproximadamente de 1000 judíos que tuvieron la resistencia para no ser tomados por los romanos. Aunque cuando hablamos de este tiempo, estamos hablando de que se cree que este grupo de judíos que hicieron resistencia a lo que fue el gobierno romano, recordemos que cuando Jesús nació,
nació en el tiempo cuando Roma tenía bajo autoridad a Israel. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nació bajo el yugo romano. Por eso que ellos, cuando vieron que Jesús, hermano, se dejó ver como hijo de Dios y como el Mesías, no creyeron, porque ellos esperaban a un hombre montado en caballo blanco con capa y corona y decir: yo los vine a salvar a ustedes como un rey físico. Pero la Biblia dice que él entró en un hijo de pollino o un asno, hermano, humildemente entró a Jerusalén. Entonces, para ellos difícilmente era creer que el hijo del carpintero era el Mesías. Y para decir, ¿verdad?, para el colmo, que de Belén, de Judea, saliera algo bueno, dijo Felipe, hermano, o Natanael, ¿verdad? Fue algo que no era creíble. Sin embargo, la profecía nos señalaba que de ahí iba a salir el Salvador del mundo. Entonces, al entender aquí el yugo romano sobre Israel, entendamos que no era de una totalidad completa, porque todavía los líderes religiosos de aquel entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, tenían voz y voto. Herodes, por cierto, se congenió mucho con ellos, y él les ayudó a remodelar el templo que se había reedificado, hermano, en lo que fue en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías. Y ese templo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, era el templo que se estaba llevando a cabo. Herodes, por congeniar con ellos, les remodela el edificio. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llega, ve la finalidad de aquel gran edificio, de aquel templo. Cuando el Señor le dice en el capítulo 24, donde le dice que no quedaría piedra sobre piedra de lo que estaban edificando. Bueno, entonces entendamos que aquí, en esta parte interesante de la profecía, vemos que este grupo de gente resistieron. No querían soltar, no querían darse por vencidos ante la gran majestuosa autoridad del Imperio Romano. Entonces, cuando esto sucede, se dice la historia de que este grupo de gente que estaban haciendo fuerza para no darse al todo, se cree que hayan resistido más de 3 años. Se cree que fue en el 66, después de nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplirse en el 73, que ellos resistieron lo que fue el ataque completo de Tito, para poder dar claro y por sentado de que ellos tenían el control. Aunque ahí hay una historia bien fascinante, aunque muy difícil, cruel por cierto, de que los judíos les metieron la idea de que Roma les había metido la idea de que habían sido los cristianos que habían prendido fuego a la ciudad. Mas no fue así. Fue Roma la que incendió Jerusalén en el año 70. Los judíos hasta hoy fecha, algunos ya tratan con el cristianismo, pero no aceptaban el cristianismo por esa razón, porque se les habían metido a la idea de que el cristianismo que existió en aquel entonces habían quemado Jerusalén, y no era así. Entonces, cuando vemos que eso sucede, Tito Nerón, el que viene y comienza la gran persecución y comienza a hacer grande matanza y comienza a destruir todo aquello, entonces ahí es donde existe una resistencia de estos judíos, que el gran escritor Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, habla de esta historia fascinante de lo que vino a ser. Dice que para poder ellos entender lo que pasó en ese lugar de masacre, porque dicen ellos que no fue una masacre, perdón, sino que fue un suicidio. Y este suicidio que sucedió cuando estaba con Tito Nerón con todos sus soldados a acechar esa ciudad que estaba fortificada a unos 400 metros del Mar Muerto, que habían ahí ellos hecho su guarnición en esta ciudad de Masada, que era una ciudad muy amurallada. Y cuando ellos llegaron a ese lugar a acechar, dice la historia que aquellos hombres decidieron mejor quitarse la vida con sus mujeres e hijos,
porque ellos no quisieron caer en manos de los romanos, porque eso iba a ser como una afrenta, como una vergüenza para ellos. Y ellos dijeron: no, mejor decidámonos y quitémonos la vida. Flavio Josefo dice que esta historia se dio cuenta porque una mujer y 3 hijos y 3 niños sobrevivieron a ese suicidio, que se escondieron en una cisterna, y ellos contaron esta historia. Es lo que dicen los historiadores de esta historia. Y de una manera ellos prefirieron quitarse sus vidas antes de caer en manos de los soldados romanos. Los de hoy que han vuelto de una manera a su tierra, hablamos de los que han regresado actualmente a su tierra, sienten que aquel lugar es un lugar de conmovedor significado, la ciudad de Masada. Y ahí, como un repudio al pasado, un reclamo al presente y un reto al futuro, ellos van a esos lugares. Los jóvenes israelitas, judíos, que están y hacen su promesa de servir a la patria en el ejército, ellos prometen ahí ser fieles a su patria hasta la muerte. De la misma manera, ahí hacen también y practican la ceremonia todos aquellos jovencitos cuando llegan a la edad de 12 años, cuando ellos ya son adultos, en lo que es la ceremonia y la religión judaica, como también en lo que es la ley. Y para ellos ahí es donde hacen su ceremonia y hacen juramento hacia la patria, donde ellos prometen serle fiel a la patria hasta la muerte. Ellos, de una manera, como historia y recuerdo de lo que eso dejó, la gran destrucción, la última destrucción en la ciudad, que desde ese entonces no se ha reedificado y no ha vuelto a ser la ciudad que era antiguamente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y como fueron en los tiempos de los profetas, y como fueron en los tiempos de los reyes. Nunca más se ha edificado lo que es Jerusalén, la ciudad del gran Dios. Y que Israel ahora, claro, se ve que es una gran nación, que ahí es donde yo quiero llegar y terminar esta parte. Pero todo comenzó hace 4000 años, desde que estamos hablando, 4000 años atrás, cuando Dios le dijo a Abraham que se fuese de su país y de su parentela hacia una tierra que luego le iba a mostrar, como le mencionó el capítulo 12 del libro del Génesis, que pienso que usted ya lo ha leído. Y le prometió que a su descendencia le daría esa tierra en perpetuidad, que a su descendencia le daría a esa tierra, y que haría de ellos una gran nación. Le prometió que haría de ellos una gran nación. Dios reiteró dichas promesas también a su hijo Isaac, y eso lo vemos en el capítulo 26 del mismo libro, y a su nieto Jacob en el capítulo 28 del Génesis, y habiéndoselo anticipado ya a Abraham en el capítulo 15. Aquí hablamos que toda la familia de Jacob, que pasó a vivir a Egipto, se recuerda la historia cuando de una manera José entró porque sus hermanos lo vendieron, y por esa razón es que entra Jacob y toda su familia a habitar a la tierra de Egipto, que por cierto habitaron 400 largos años, hasta que por la opresión del enemigo Dios envía a un libertador, y de los hijos de los hebreos nace el gran paladín, el gran hombre llamándose Moisés. Interesante la historia, pero por medio de las extraordinarias señales y de una manera y portentosos anuncios a toda la creación del nacimiento de lo que hoy para nosotros y lo que fue en aquel tiempo la gran nación Israel, justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios puso en ellos promesas y también les puso advertencias. Les dio no solamente promesas, sino que también les puso límites. Y de una manera se quedaron registradas en Levítico capítulo 6, Deuteronomio capítulo 28 hasta el 30. Estos capítulos enumeran un colosal y una gran profecía bíblica hacia la vida de Israel. Y es entender que esto vino de una manera por encima de
todos los significantes y de todo lo que se había edificado, estatuillas de arcilla, de lo que fueron los profetas, los evidentes extrabíblicos, y más de 36 siglos de lo que hoy para nosotros más exacto de cumplimiento, que fue abnegable de una manera de vigencia, y que de una manera ellos pudieron entender sin ninguna duda, con la claridad de la palabra de Dios hacia la vida de ellos, que hacía un futuro extraordinario para lo que fue la gran nación de Israel en la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas, que iban a vivir, que iban a reinar, a la cual Dios los había encaminado para que ellos entraran. Dios en aquel entonces le aseguró claramente al pueblo de Israel que si le obedecían, les iba a ir bien, los iba a prosperar en la tierra. Pero si desobedecían, también les dijo que les iba a enviar juicio a la vida de cada uno de ellos. Entonces eso nos dice a nosotros de que ellos arrancarían y vivirían en aquel gran territorio que Dios les tenía preparados para ellos. Pero de ahí se iba a marcar qué es lo que ellos iban a decidir: si vivir para Dios o vivir para ellos mismos, o hacerse sus propios dioses. Lastimosamente, nosotros conocemos la historia, y la historia nos dice que este pueblo, hermano, deshonró a Dios, se alejó de Dios, decidieron mejor servir a sus propios dioses que ellos hacían, que al Dios del cielo, al verdadero Dios. Usted puede leer, hermano, lo que es el libro de Josué, se va a dar cuenta. Usted puede leer los jueces, usted se va a dar cuenta. El tiempo, hermano, de primera y segunda de Samuel, se va a dar cuenta en el tiempo de los reyes, se va a dar cuenta toda esta historia que es fascinante, pero también a la misma vez triste, por todas las promesas y todo lo que Dios hacia la vida de ellos les había prometido. Que todo se vino a la tierra, todo cayó a tierra, todo se perdió, porque en algo podemos decir que no lo aprovecharon. Porque Dios, aunque los ha bendecido, Dios los ha prosperado, no los ha dejado tirados. Pero el propósito de Dios no era tenerlos como hoy, sino tenerlos en alto como la nación y el pueblo de Dios. Pero cuando hablamos de esto, mis amados hermanos, entendamos de que esta historia que estamos narrando, Jeremías, podemos decir en varias profecías, y especialmente Jeremías en Segunda de Crónicas, nos ayuda a entender un poquito más esta historia que yo estoy hablándole a ustedes. Vamos a la Biblia, por favor, acompáñenme a la Biblia, y vámonos a Jeremías, a Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas capítulo 36, el versículo 11, mire lo que dice la Biblia. Segundo libro de Crónicas 36, 11 en adelante. Dice que la Biblia, y habla de dos personajes, y es Sedequías y de Nabucodonosor, rey de los caldeos. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, dice la Biblia,
hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya, dice la Biblia, remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, a todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino, dice la Biblia, el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años, dice la Biblia, fueron cumplidos. Es triste, pero es una realidad. Es lastimoso, pero es una gran verdad. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice tiene cumplimiento. Nada de lo que es la profecía bíblica, nada de lo que Dios dice se queda tirado en el piso. Nada se va al vacío, nada se va al basurero. Todo lo que Dios habla se cumplirá al pie de la letra. Sea hoy, sea mañana, sea en 15, 20, 30, 50, 100 años, pero se cumplirá, mis amados hermanos. Todo lo que está pasando en la actualidad, todo lo que está sucediendo, tal vez sean, hermano, tragedias, catástrofes, pero todo tiene un cumplimiento. Y todo es a causa del pecado y la maldad del hombre. Nada, hermano, queda impune delante de Dios. Todo tiene juicio ante la presencia de Dios. Todo lo que no está recto, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de los principios de Dios, Dios los encarará y los enjuiciará, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Por eso que nosotros hoy no podemos cerrar nuestros ojos ni tapar nuestros oídos a lo que está pasando alrededor del mundo. Aquí estamos viendo un cuadro bíblico donde nos damos cuenta que Israel, aunque tenía promesas, tenía refugio, tenía protección y tenía las promesas de Dios, ellos rehusaron a escuchar, rehusaron a entender y hacer caso a la voz de Dios. No quisieron, rehusaron. Jesús, cuando vino, dijo: Jerusalén, Jerusalén, enfrente de la ciudad, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Te mandé profetas, los mataste. Te mandé mensajeros, no los escuchaste. Jerusalén, Jerusalén. Ahora Dios viene de una manera a enjuiciar, y aquí vemos un cuadro interesante en Segunda de Crónicas, porque vemos, hermano, que hay una profecía que se cumplió, y fue en el tiempo de Sedequías, donde la Biblia habla que entraron a un cautiverio de 70 años. Entender que estos 70 años de cautiverio no fue nada fácil. Ezequiel es el que habla dentro del cautiverio. Ezequiel fue uno de los, se le llama profetas exílicos, porque hubieron profetas preexílicos, exílicos y posexílicos, así se le llama. Profetas que profetizaron antes del exilio, profetas que profetizaron en el exilio, y profetas que profetizaron después del exilio. Y uno de los profetas que profetizaron dentro del cautiverio fue Ezequiel y fue Daniel. Dos grandes hombres que marcaron de una manera la profecía, hermano, la historia, el cumplimiento y el futuro de todas estas generaciones y de todo el mundo. Hablamos que Dios le dijo a Daniel que cerrara las visiones, pero a Juan, hermano, en el libro de Apocalipsis, en la revelación, le dice que no lo cierre, sino que lo publique para que todos escuchen y vean. Es interesante pensar que Dios aquí
le está marcando un tiempo duro a Israel. Y lo mete, hermano, a una situación donde matan, hermano, a sus jóvenes, matan a sus doncellas, hermano, hacen desolación a la ciudad. Y dice la Biblia que el muro que estaba al frente, que es lo que nuestra hermana hablaba el día viernes, hermano, que fue derrumbado, y en el tiempo lo que fue, hermano, Nehemías es reedificado. Pero ahí estamos hablando de ya al finalizar los 70 años. Quiere decir que pasó un largo tiempo para que esto sucediera. Entonces, cuando hablamos del muro de Jerusalén, de una manera que lo consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados, dice la Biblia, a Babilonia, y entre esos se fueron los Daniel y sus amigos hebreos. Se recuerda la historia. Entonces desde allá volvieron en el tiempo señalado por Dios, bajo una poderosa mano para reedificar casas. Hablamos Jerusalén, el templo, hablamos de la motivación y el empuje de hombres como lo que fue Zorobabel, Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías. Fueron hombres que al finalizar ese tiempo marcado por Dios, Dios les marca la salida para que ellos regresen otra vez de aquel cautiverio de 70 años. Recuerden que 70 años muchos murieron y muchos nacieron. No fueron los mismos que entraron al cautiverio de 70 años, hermano, sino que fueron generaciones nuevas las que salieron. Aunque tal vez algunos ancianos, hermano, que habían quedado, salieron. Pero la mayoría eran, hermano, generaciones nuevas, pero con el recordatorio, hermano, de que Israel, Jerusalén era su ciudad, y que la tierra donde ellos estaban no era tierra de ellos. Se recuerda de Esther, se recuerda de Mardoqueo, que ellos estaban bajo presión, hermano, de otros imperios que gobernaron después Babilonia. Entonces, entendamos que estas profecías se cumplieron tal y como estaban dichas y predichas. Hablamos, hermano, de que todo esto en algunas profecías Dios se lo marcó a algunos profetas con animales. Por ejemplo, Daniel, Dios le marcó, hermano, 4 bestias, hermano, que hablaban de los 4 imperios y de los tiempos futuros. Y de esa misma manera Dios viene y les marca la salida de aquellos 70 años, para así, de una manera, aprovechando los permisos otorgados por los reyes. Hablamos de los persas, porque ya no era Babilonia, sino eran los persas. En los años siguientes, de una manera, soportaron tremendos atropellos. Hablamos de los sirios, por ejemplo, Antíoco Epífanes, rey de Siria, en el año 168 antes de Cristo, invadió Jerusalén. Dice la historia que mató alrededor de 80,000 judíos, y que de una manera violó, dice la historia, el templo, hermano, en Jerusalén, matando una marrana en el lugar donde se sacrificaban los sacrificios a Dios. Eso fue una grande afrenta hacia el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que dice también que levantó, hermano, una estatua en ese lugar de Zeus. Quiere decir que Jerusalén, hablamos históricamente, ha pasado por situaciones bien difíciles. Israel, la nación, ha pasado por situaciones tremendísimas, hermano, donde han pasado afrentas, han pasado dolor, han pasado angustias. Gracias, hermano. Y han pasado situaciones donde ellos no han podido superarlas históricamente. Han querido, pero no han podido, porque siempre ha habido algo que los ha detenido, y eso ha sido su incredulidad, su dejadez espiritual, y de una manera Dios los ha encaminado. Ahora, esta parte luego cayeron bajo el dominio de los romanos, y fue en aquellos tiempos, más de 3 décadas después de que rechazaron al Mesías, y es donde regresamos al tiempo cuando Jesús nació, en el tiempo del imperio romano. Con perdón, hermanos, permiso. Déjeme agarrar aire. La historia dice que ellos cayeron bajo el imperio romano, y ahí fue donde se cumplieron varias profecías. La venida del Mesías y estos cambios que vinieron a suceder, el sacrificio, la resurrección,
lo que fue la iglesia, la resurrección o el gran avivamiento del día de Pentecostés, surgieron muchas profecías que se cumplieron. Pero cuando nosotros vemos aquí esta parte, en lo que fue cuando el Mesías y sus líderes exigieron que lo crucificasen, cuando los ejércitos del general romano Tito avanzaron para tomar la nación, destruir Jerusalén, hablamos en el año 70 ahí, y quemar el templo por segunda vez, justo en el aniversario, dice la historia, justo en el aniversario de lo que vino a ser, déjeme ver, el cumplimiento profético de Daniel. Pero hay aquí algo más interesante todavía, porque cuando vemos aquí en este año 70 que se cumple, que quemaron el templo y que de una manera se cumple lo profetizado por Daniel en capítulo 9 versículo 26, y el ejército se encargó de no dejar piedra sobre piedra en el cumplimiento de lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, no hay forma aquí de describir el momento horrible y tremendo que fue aquel, de una manera, ¿cómo podemos decir? Cuadro histórico que dejó ese momento tan difícil para el pueblo de Israel. El escritor Josefo escribe toda esta historia en su libro, en el libro de la guerra de los judíos, y que de una manera trae a memoria todos esos acontecimientos tan difíciles de lo que pasaron los judíos en ese año. Es tremendo mencionar que los judíos fueron desterrados. Ellos corrieron para diferentes lugares. Muchos se fueron para Europa, otros se fueron para el sur, otros se quedaron en el norte. Bueno, hubo un cambio. Todos los judíos salieron a diferentes lugares, hermano, como salvando por sus vidas, y fueron desparramados por todas las naciones en otro asombroso y precio cumplimiento de lo que Dios les había anunciado y advertido. Con todo, a pesar de todo, Dios les habría guardado en el mundo, porque si lo que hoy nosotros podemos mencionar es que Israel ha prevalecido sobre toda situación. Desde el año 70 en adelante, en ausencia de los judíos, y su tierra fue ocupada, entre otros, por los romanos, por los bizantinos, los árabes, los cruzados, los turcos, los otomanos y finalmente por los ingleses. Quiere decir que la tierra de Israel fue gobernada por diferentes culturas, diferentes gentes. Y de esa manera ellos quedaron sin tierra. Ellos no tenían país. Israel no tenía país. Israel no era nación. Habían judíos en todo el mundo, pero no tenían una casa, no tenían una tierra, no tenían donde decir: me voy a regresar a mi tierra, me voy a regresar a mi país, porque aquí ya no me quieren, aquí ya no me soportan. No había, para ellos no había. Pero es interesante pensar que cuando hablamos aquí de los judíos, hermano, y hablamos de la matanza que hubo, hermano, de los nazis, se recuerda el holocausto nazi, que dice la historia que mataron aproximadamente 6 millones de judíos, hermano. No tenían a dónde ir. Y ahí es donde entra, hermano, una luz de lo que es la palabra profética cumpliéndose a esta nación. Y ahí es donde entran las Naciones Unidas y les concedieron a los israelitas el derecho, hermano, de volver a ser nación otra vez, de ser país otra vez, y de regresar a su tierra de donde ellos habían salido. Y no fue hasta el 14 de mayo del 1948 cuando ellos fueron declarados de una independencia, de ser una vez más una nación, y donde ellos ondearon por primera vez su bandera como nación, hermano, desde el año 70. Desde el año 70 ellos volvieron a ondar
su bandera, hermano, la estrella de David, como una nación independiente de todas las naciones. Y volvieron a nacer, y volvieron a surgir, y volvió el Espíritu en ellos. Y ahí es donde se cumple la profecía, hermano, de Ezequiel capítulo 37. Entonces, es fascinante entender que una vez más ellos ondearon, hermano, su bandera en ese tiempo. Y de una manera declararon su independencia. Ahora se marcó un nuevo paso en el cumplimiento de la profecía bíblica, en aquel que la Biblia dice que resucitó la nación de Israel en un marco internacional en lo que vino a ser en el siglo XX. Y estamos hablando, hermano, de nuestro tiempo, pues. De nuestro tiempo. Yo sé que tal vez aquí no hay alguien del 1949 o 48, o probablemente aquí haya alguien de ahí, ¿verdad? Pero no está tan lejos. Eso lo vivieron nuestros abuelos. Ese tiempo lo vivieron nuestros abuelos. Eso quiere decir que nosotros somos testigos de este cumplimiento profético. Nosotros, hermanos, estamos viendo con nuestros propios ojos lo que Dios dijo un día que iba a acontecer y que ha acontecido. Pero fíjese que esto es fascinante, porque ni bien se establecieron, debieron defenderse de la agresión de 5 países árabes vecinos, de lo que fue, hermano, más de un año en la que se llamó la Guerra de Independencia de Israel. Desde entonces han superado conflictos serios como la Guerra de los 6 días en el 1967, que eso ha quedado bien marcado en Jerusalén, en la Guerra de Yom Kippur en el 73, en lo que fue también las agresiones en la Guerra del Golfo Pérsico en el 91, se recuerda de Saddam Hussein. También hablamos de lo que han sido los grandes atentados y los grandes acontecimientos. Hasta hoy estamos hablando de lo que fue Hamas, lo que ha sido Irán, lo que ha sido Egipto, lo que ha sido Jordania, lo que ha sido Damasco. Todos estos lugares que han venido en contra de Israel con el fin de poder desaparecerlos del mapa, hermano. Es que si usted se da cuenta en la Biblia, Israel tuvo muchos enemigos. Hasta hoy día todavía tiene enemigos. A Israel, los países que tienen alrededor, nadie los quiere a ellos. Los países que están alrededor los odian a Israel, odian a Israel. A Israel lo quieren ver muerto. No quieren saber nada de Israel. Y no solamente los que están alrededor, hermano, la profecía es que Rusia en algún momento se va a unir a ese odio. China se va a unir a ese odio. Corea se va a unir a ese odio. Entonces ahí es donde surge lo que se conoce bíblicamente como la Gran Guerra o la Tercera Guerra Mundial, que muchos están esperando. Pero eso no será hasta ese momento. Pero estamos hablando de este tiempo. Y estamos hablando de este cumplimiento interesante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, de que quieren borrarlo del mapa y que quieren desaparecerlo, que no quieren saber nada de ellos. Ahora, si ellos se hubieran dejado de existir, habría quedado demostrado que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es real. No es real. Pero la Biblia enseña de que aunque Israel falló, Israel fracasó, cayó en cautividad, los han querido eliminar, los han querido matar, los han querido, hermano, desterrar de su nación, de su tierra, de su pueblo y de todo lo que está. Hay una promesa de que Dios pelearía y estaría con su pueblo Israel, y que por el pacto que hizo eterno con su siervo David no los dejaría tirados. Y que Dios, hermano, los visitaría y que vendría a ellos y que los levantaría y los haría una gran nación. Y que traería a todo el pueblo de todas las naciones y los reuniría otra vez en su tierra para que fueran una grande nación una vez más. Israel, hermano, hoy, desde el 1948 a hoy, es una potencia.
es potencia en economía, es potencia en agricultura, es potencia en ciencia, en tecnología. Israel hoy, hermano, es un país que se puede defender, que es quien es hoy, hermano, por la bendita gracia del Dios del cielo, hermano, que prometió un día que los iba a reunir, que los iba a traer y que los iba a levantar, como la profecía de Ezequiel 37, que ya no había esperanza, que eran huesos secos, que ya no había vida. Pero vino palabra de Dios al profeta y le dijo: háblale a esos huesos secos que vivirán. Aleluya. Y Dios restauró Israel. Hoy para nosotros Israel es una promesa y profecía cumplida de lo que Dios en la Biblia es el Dios verdadero, hermanos. Dios es Dios veraz. Lo que Él dice cumple. Dios es el Dios que la Biblia dice, hermano, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. El profeta dijo: y las nubes son el polvo de sus pies. El Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo, el Dios de la Biblia, el Dios que sirvieron el pueblo de Israel en el desierto, es el mismo de hoy. Ese Dios es grande y poderoso. Ese Dios vive, no está muerto, Él vive. Él es grande y Él es fuerte. Yo tengo mucho que hablar con ustedes, pero yo termino. Israel está esperando que se cumplan muchas profecías en este año. Y una de ellas, como mencioné al principio, es la reconstrucción del templo. Pero de eso lo vamos a hablar más adelante. Y vamos a hablar con detalles algunos puntos interesantes. Pero recordar que todo lo que está pasando alrededor nuestro no es casualidad. Todo está sucediendo ¿para qué? Para que el hombre reconozca que hay un Dios en el cielo. Si el hombre no quiere hacer caso a lo que Dios está llamando su atención, como lo hizo con el pueblo de Israel, este mundo entero y todos aquellos que niegan la existencia y el poder de Dios sufrirán bajo la ira de Dios. Porque con Dios no se juega. La misericordia de Dios es grande, pero el hombre muchas de las veces la pospone y dice: hoy no, mañana, hoy no estoy listo. ¿Y quién le dijo a usted que usted va a estar listo? Si por lo normal el hombre es rebelde por naturaleza, nunca va a decir: ahora sí estoy listo. Si la Biblia dice que nosotros no hemos buscado a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Eso quiere decir que el hombre en ningún momento está preparado. Que Dios prepare el corazón, esa es otra cosa. Que Dios prepare a través de su espíritu, porque la Biblia dice que el que redarguye el corazón y el alma del hombre es el espíritu de Dios. Pero de nosotros humanamente, por naturaleza, somos rebeldes, somos pecadores, mentirosos, nos alejamos de Dios, buscamos para nuestro propio beneficio, solamente en nosotros pensamos, en nuestro pensamiento, en nuestra condición, es solo en nosotros. Pero el querer buscar el beneficio para otro, eso casi no pasa. Gloria a Dios por aquellos que piensan en el prójimo. Gloria a Dios que piensan aquellos en buscar a Dios cada día y aprovechar el tiempo. Yo quiero hablarle, me voy a adelantar, es que el tiempo que nosotros estamos viviendo, que es el tiempo de Dios, que es el reloj de Dios hacia Israel y que está marcando a las naciones, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia, si usted no lo sabía. Y el tiempo de gracia, hermanos, bíblicamente es un regalo de Dios. Este tiempo es un regalo de Dios. Es donde el Señor, hermano, vino y que la iglesia nació, y donde el Espíritu Santo se derramó para que guiara a la iglesia. Le repartió dones, repartió ministerios, repartió y nosotros, hermanos, grandes dones para que nosotros trabajásemos, sirviésemos y buscáramos a Dios de corazón. Pero no está sucediendo.
Nos estamos envolviendo más en el pecado, nos estamos envolviendo más en la vida cotidiana, en el materialismo. Hoy no vinieron muchos, ¿sabe por qué? Porque prefirieron más ganar dólares, hermano, más hacer otras cosas terrenales que edificar su alma. Yo hoy a usted lo felicito porque vino a edificar su alma el Señor. Pero no pierda el enfoque, no pierda el tiro, hermano. Si hoy vino, siga viniendo, siga buscando a Dios, siga orando, siga leyendo su Biblia, siga clamando, siga ayunando, siga buscando de Dios. Porque con el hecho de que hoy solamente haya venido, no es que usted ya haya ganado el cielo. Esto es una constante búsqueda en Dios. La Biblia dice, hermanos, de que no seamos como aquellos que por mala costumbre, ¿verdad?, dejamos de congregarnos. No, busquemos a Dios, amemos a Dios, consagrémonos a Dios. Porque si en California, hermano, agarró fuego, hermano, no sabemos aquí cómo nos vaya a ir en este año. Así que usted y yo, no se sienta seguro, no se sienta seguro. Siéntase seguro en la mano de Dios, pero no se sienta seguro en lo que tiene materialmente. Porque hoy está y mañana probablemente no esté. Usted dirá, pastor, no sea malo, no nos eche la sal. No le estoy echando la sal, hermano. Discúlpeme. Le estoy hablando lo que la profecía bíblica está pasando. Si Israel vivió por 70 años, hermano, fuera de su tierra, y aún más, hermano, que fue una tierra con promesa, un pueblo con promesa, se puede imaginar lo que puede pasarle a toda esta gente que han rehusado la gracia y la sangre de Cristo, que la han pisoteado. ¿Usted qué cree que puede venirle a esta gente? ¿Usted qué piensa que puede venirle a esta gente? Si la gente está dormida en sus laureles, no se duerma usted en sus laureles. No se duerma en ese sillón reclinable y espere que la gracia de Dios lo vaya a iluminar toda la vida. No se confunda, ni tampoco se lo crea. Vivamos para Dios, acerquémonos, amemos a Dios, porque la iglesia espera el retorno de Cristo. La iglesia espera el retorno de Cristo. Y si Cristo nos agarra haciendo mal, yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí no nos vamos. Este es el día, esta es la hora. Usted y yo tenemos que arreglar nuestra vida. La profecía se ha cumplido y se están cumpliendo. Busquemos a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga.